el próximo terremoto será en Colombia y después habrá un terremoto mundial, porque mientras el mundo viva en la idolatría, en el pecado, ustedes, pueblo colombiano, el próximo terremoto será más grande en Colombia, será más fuerte que el que ocurrió en Filipinas y que en Venezuela. Tuve una revelación de algo muy fuerte que va a pasar en Colombia, que me lo compartieron mis guías y seres de luz. Me llevaron, podría decirlo, hacia Jerusalén. Me hablaron en lengua aramea y me dijeron, se viene un terremoto muy fuerte en Colombia. Oren, oren, oren. Fueron las palabras que me dijeron. El rosario es indispensable para resguardarnos del mal y que nada malo nos vaya a pasar. Estamos en tiempos de crisis y tenemos que acobijarnos con el manto sagrado de la Virgen María. Porque se van a seguir viendo, materializando estos terremotos a nivel mundial. Yo les dije que este año iba a temblar mucho, desde mitad de año y por ahí hasta finales de julio, pero eso se va a extender, van a haber muchos terremotos en muchos lugares, de tipo 8, 7 a 8. Entonces tenemos que orar y pedirle mucho al Señor. En Bogotá he visto que tiembla a nivel nacional en varios lugares, pero nada grave. Pero eso solo lo sabe Dios. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de las profecías, entre comillas, que ya vemos que han salido varios que supuestamente habrían predicho el terremoto. El más famoso es el anciano al principio, el señor Simón, profeta Simón, así se le llama. Ya yo había hablado de él en un video, ¿no?, que saqué luego de lo de Venezuela. Y ahí expliqué, a grosso modo, qué era lo que pasaba con estas personas. Muchos me están escribiendo, no, mira que sí se cumplió lo que él dijo, que es un profeta. Bueno, hoy lo vamos a analizar. Hoy lo vamos a analizar. Y por supuesto le voy a dar mi conclusión de todo esto. Lo primero que quiero hacer es repasar lo último mientras, bueno, estoy grabando este video, luego los datos se van actualizando sobre la tragedia aquí en Colombia, el último balance de víctimas tras el devastador terremoto. Informes recientes indican que el 97.6% de las víctimas mortales se concentra en las ciudades capitales de las zonas de Colombia afectadas. Evidentemente, las ciudades, principalmente el eje cafetero en Cali, en Medellín, en Bogotá también se sintió, pero principalmente en lo que es el eje cafetero. Pereira, Manizales, el Quindío y, por supuesto, en el Chocó, que fue el epicentro. A casi 24 horas del terremoto que sacudió a Colombia este lunes por la mañana, las autoridades locales elevaron a 224 el número de fallecidos. 224. Yo les digo que esto pudo ser mucho peor de lo que al final terminó siendo, que es gravísimo. 224 víctimas, ciudades con varias zonas destruidas, edificios que se cayeron, algunas partes de edificios, algunos edificios completos se cayeron, casas destruidas. Pero yo les digo que esto pudo haber sido muchísimo peor y ahora vamos a explicar cuáles factores influyeron en que esto no fuese del nivel de lo que pasó en Venezuela. Vamos a hablar un poco de las diferencias del terremoto de Venezuela y Colombia, y esto también nos va a ayudar a comprender el tema de los supuestos profetas. El único sismo profundo sacudió el Pacífico colombiano. En Colombia tembló una sola vez de manera fuerte. En Venezuela fueron dos. Fueron dos sismos con una diferencia de 39 segundos. El de Colombia 7.4 y los de Venezuela 7.2 y 7.5. El terremoto de Colombia fue un único y profundo. Fue a 103 kilómetros de profundidad. Y bueno, se sintió en una zona extensa de Colombia. En contraste, el escenario registrado en Venezuela estuvo compuesto por dos terremotos superficiales de magnitudes 7.2 y 7.5, separados por 39 segundos. Esta diferencia resulta relevante porque la ocurrencia de dos movimientos de gran magnitud en un intervalo tan corto puede incrementar considerablemente la exigencia sobre las estructuras. Es decir, lo que quedó a medio caer con el segundo sismo evidentemente se destruye por completo. En el caso colombiano, el movimiento está relacionado con la placa del Pacífico y la placa sudamericana. No, la placa de Nazca y la placa sudamericana. En el caso de Venezuela, fue más relacionado con el tema de la placa del Caribe. El de Venezuela estuvo en torno a los 30 kilómetros de profundidad, 20 y pico kilómetros de profundidad, fue mucho más superficial. Eso también hace que el de Venezuela haya sido más devastador. Porque no solamente es la magnitud, que en ambos casos fueron parecidos, ¿no?, de 7.4 o 7.5,
sino que la profundidad hace también que el terremoto sea más catastrófico o menos catastrófico. También la distancia del epicentro, ¿no? De acuerdo si está más alejado o más cercano a ciudades principales. Fueron varios factores y esto que estoy comentando es para que entendamos por qué el de Venezuela fue muchísimo más potente. Primer factor fueron dos sismos, fue un doblete, le llaman así también los expertos, un doblete sísmico, 7.2 y 7.5. O sea, es como si en Colombia hubiese ocurrido dos veces el mismo terremoto en una diferencia de 40 segundos, para que nos hagamos una idea de lo potente que fue lo de Venezuela. En el caso de Venezuela fue aproximadamente a unos 30 kilómetros de profundidad. O sea que más cerca de la superficie se puede llegar a sentir más el impacto. Y en el caso de Colombia, más de 100 kilómetros de profundidad. Evidentemente la profundidad, con el tema de la energía que se libera, las ondas sísmicas, entre más tierra la onda tenga que recorrer, pues se va disipando un poco la potencia, aunque sea de la misma magnitud en la escala de Richter. Estos factores hicieron que, en el caso de Colombia, fuese mucho más suave. Y eso se puede ver evidenciado en las víctimas fatales que van de momento. En Colombia, desafortunadamente, seguro seguirá aumentando, pero van 224 víctimas, claro. Y usted mira los videos y fotografías de las ciudades en Colombia y sí, hay destrozos terribles, pero no se puede comparar con lo de Venezuela, que quedó varias ciudades casi que borradas. En el caso de Venezuela, los fallecidos son, hasta el momento, ¿no? 6.125. Estos datos se van aumentando. Es que no hay comparación en una cifra y otra. De 224 a casi 6.200 fallecidos en Venezuela. En el caso de Colombia hubo réplicas, pero fueron muy suaves, ¿no? De 3 puntos, de 4 puntos, o sea, eso prácticamente ni se sintió. Entonces, afortunadamente eso también generó que aquí fuese más suave. En Venezuela ocurrió uno de 7.2 y el otro de 7.5, y luego unas réplicas menores, pero es que ya el daño estaba completamente hecho. Comento estos datos para que ahora cuando vayamos a analizar lo de los supuestos profetas, tengamos eso en cuenta. Ahora, como yo les decía, en el video, ¿no?, que saqué después de lo de Venezuela, donde salió este señor a decir que luego vendría un terremoto para Colombia. Hombre, cuando la herradura de fuego del Pacífico se está moviendo, predecir que va a haber un terremoto en algún país que integra el cinturón de fuego no es que sea muy complicado. Como yo decir, mira, va a haber, luego ahora de lo de Colombia, va a haber un nuevo terremoto en Japón. Claro, el señor no da el año, no da la fecha. Dijo que iba a ser más fuerte que el de Venezuela, algo que evidentemente no ocurrió. Pero bueno, más allá de los detalles, ¿no? Porque alguno dirá, no, pero es que esos detalles ya es complicado. Claro, pero es que cualquiera puede lanzar una profecía general al aire y se le va a cumplir. Bueno, supuesta profecía. Entonces, claro, también está la otra señora que veían al principio del video, el sacerdote, y eso también lo vamos a ir comentando. Esto que ellos hacían no era profecía. Esto se puede considerar adivinación. En muchos casos, estas cosas o estas personas que hacen esto pueden acertar, pero no pueden acertar por el hecho de que sean realmente profetas o tengan algún don divino, sino porque suelen conectarse en sus prácticas religiosas a algo que se llama el astral. Y el astral es un puente que lo lleva a sustraer información del registro akáshico. El registro akáshico es una energía, una biblioteca dimensional donde está guardada gran parte de la información de los seres humanos, de la humanidad durante muchísimo tiempo. Entonces, esa información a modo de memoria que se guarda ahí, se le sustrae a los seres humanos en el momento en que cada uno de nosotros se conecta al astral, en el que cada uno de nosotros tiene alguna experiencia religiosa, mística, o que estamos en estados alterados de conciencia. Entonces, imaginemos toda la humanidad suministrando energía, memoria e información a esa nube dimensional que va condensando información de los seres humanos, incluso información científica, de religiosos, de cualquier tipo de persona. Entonces, cuando un medium accede a esa dimensión, puede bajar información. Y si usted va donde el adivino, donde la persona que le lee el tarot o cualquier práctica de estas, le va a decir información suya, incluso cosas que podrían ocurrirle hacia el futuro.
Y claro, ellos pueden detectar patrones de cosas según lo que usted está viviendo, cosas que le van a ocurrir. Eso es una proyección de acuerdo a los datos que están condensados en esa base de datos. Pero eso no es profecía, porque ¿cuál es la diferencia? La profecía verdadera fue dictada por hombres de las estrellas que viajaron en el tiempo y el espacio y lograron ver el futuro, en este caso, de la humanidad terrestre. Y en ese futuro vieron varios acontecimientos derivados del proceso de invasión negativa que vivimos nosotros en este planeta, cuando, bueno, hace cientos de miles de años cayeron unas hordas de oscuridad aquí, hordas extraterrenas. Entonces, esos hombres de las estrellas que venían persiguiendo a esos seres negativos, ¿no? En aquella batalla que dice Miguel y sus ángeles, ellos ya conocían el modus operandi de estas razas negativas y en los mundos donde estas razas negativas caían, pues siempre han hecho lo mismo, ¿no? Control, manipulación genética, nuevo orden mundial, traen a un rey del mundo, instauran religiones, instauran todos sus procesos de guerras. Es decir, es el mismo comportamiento. Estos seres humanos de las estrellas que venían persiguiéndolos lograron leer ese patrón durante miles de años. Y basado en eso, ellos pudieron redactar también una proyección o una guía para advertir a las humanidades que fuesen víctimas de la caída de estas hordas de oscuridad. Y así fue en el planeta Tierra. Dictaron el mensaje profético y nos dijeron, esto es lo que va a ocurrir si ustedes no despiertan, si ustedes no salen de la manipulación, si ustedes no se dan cuenta. Pero esto de la profecía está codificado en símbolos. No está literal, no te explican con pelos y señales. Está en símbolos porque la profecía es un mensaje cifrado para que aquella organización negativa que quiere destruir a los seres humanos no pueda leer el símbolo, no pueda destruir ese mensaje ni manipularlo por completo y de alguna forma a través de los tiempos ese mensaje pueda llegar hasta nosotros y a pesar de los intentos de desvirtuar la profecía, podamos comprenderlo hasta cierto punto, ¿no? Porque ha sido un proceso, pues, donde como humanidad aún hoy no hemos comprendido del todo ese mensaje. Pero el mensaje se encriptó en símbolos dirigidos a una interpretación no solamente mental e intelectual, sino una interpretación espiritual. La profecía es una guía de navegación espiritual donde el ser humano que la lee, la estudia, la comprende, se puede ubicar en los tiempos, sin adivinaciones, sino proyecciones basadas en señales que se van cumpliendo en cada tiempo. Claro, cuando salen estos personajes a decir que va a haber terremotos, pues eso es algo que ya está en las profecías. Y si ustedes lo notaron, los tres personajes que mostré al principio son religiosos. Bueno, este señor es religioso, salía un sacerdote y una señora que practica la angeología y estas cosas, y tienen un factor común, se contactan con estas dimensiones astrales. Y cuando te contactas con esas dimensiones astrales, bajas información. Entonces, por eso cuando ellos hablan y dicen que va a ocurrir algo, lo dicen general, no te dicen algo más concreto, no te dicen un símbolo para interpretar que vaya dirigido hacia el espíritu, sino sus proyecciones o sus supuestas profecías las basan desde el fanatismo y el miedo que buscan infundir hacia las personas que escuchan este tipo de predicciones. Entonces, vamos a ver lo que él dijo y entendiendo los datos, ¿no?, de la comparación entre el terremoto de Colombia y Venezuela. Y usted, si se basa en el detalle, se va a dar cuenta que este señor lo que hizo fue un tiro al aire. Bueno, a ver qué me sale, ¿no? El próximo terremoto será en Colombia y después habrá un terremoto mundial, porque mientras el mundo viva en la idolatría, en el pecado, ustedes, pueblo colombiano, el próximo terremoto será más grande en Colombia, será más fuerte que el que ocurrió en Filipinas y que en Venezuela. Primero dice que lo próximo que va a ocurrir es un terremoto mundial. Bueno, eso de un terremoto mundial, eso es algo que ya está en la profecía. El que nunca haya leído profecía y escucha a este señor, y vamos a suponer que sucede el terremoto, va a decir, uy, este es el enviado de Dios. No, este señor
se ve que es religioso, y ahora les voy a mostrar otro video para que lo veamos. Claro, y si es religioso ha leído la Biblia, y si ha leído la Biblia, pues la Biblia habla de grandes terremotos, por ejemplo en Apocalipsis, cuando habla de las trompetas y todo eso. Entonces, él al leer esto y al ser religioso, hace una mezcla de su creencia, de su fanatismo y de esa convicción que él tiene de que es un supuesto profeta y lanza este tipo de mensajes apocalípticos y que curiosamente los lanza en medio de un proceso de movimientos telúricos en el planeta. Es decir, este video cuando él lo graba es cuando preciso en la Tierra se habían dado varios terremotos. Creo que, bueno, no recuerdo cuántos fueron. Cuando pasó lo de Venezuela, tembló en Filipinas, tembló en Japón, tembló acá en Sudamérica también, no recuerdo dónde fue que tembló, y en algún otro lugar. Hubo como 6 sismos seguidos. Claro, justo en ese momento, cuando todo el planeta está temblando, él sale y dice, ah, no, ahora esto está ocurriendo porque la humanidad cayó en idolatría. Aparte de eso, dice, no, el próximo terremoto será en Colombia. Claro, se está moviendo todo el mundo. Acaba de temblar en Venezuela, que está aquí al lado de Colombia. Colombia está sobre la falla de la herradura de fuego. Y claro, decir eso en ese contexto es un poco más, digámoslo así, es más fácil de proyectar. Ahora, que alguien lance una profecía de estas, una supuesta profecía, en un momento donde no está temblando, bueno, todos los días tiembla, pero me refiero a que no está temblando con grandes magnitudes, pues ya le digo yo que es complicado. En ese momento todo era terremotos y claro, cualquiera podía decir, no, ahora va a temblar en Chile, porque en Chile siempre tiembla, en México, porque en México siempre tiembla y como se está moviendo todo, pues lo más seguro es que en lugares propensos a que pueda temblar, pues podría ocurrir un terremoto fuerte. El contexto ayudó a que él saliera a decir esto. Además de eso, él dijo, el terremoto que va a haber en Colombia será más fuerte que el que hubo en Venezuela. Y por eso yo les daba los datos ahorita. Con los datos, usted se da cuenta de que el de Colombia no fue más fuerte que el de Venezuela. De hecho, fue muchísimo menor. Primero porque no fue un doblete. Segundo porque ya vimos los efectos a nivel material y las víctimas no se acercan, pero en lo absoluto, a lo que pasó en Venezuela. Es decir, lo de Venezuela fue una de las tragedias más potentes a nivel telúrico en Sudamérica. Y los venezolanos que hayan vivido eso, desafortunadamente, ahí lo pueden decir. Si nos ceñimos a lo que él dijo, hombre, sí, hubo un terremoto en Colombia, pero no fue más fuerte que el de Venezuela. Entonces alguien dirá, pero entonces de pronto va a venir otro después que sí va a ser más fuerte. Bueno, ya eso sí, terreno de la especulación. Este señor, además de este video, lo sacaron después del terremoto del 10 de agosto. Miren lo que dijo. Yo trabajo para Jesucristo, no ustedes. ¿Usted sabía que venía ese temblor para Colombia y también está... Mire, hermano, ayer cuando salí a profetizar, la gente se rió, me insultaron, me dijeron que yo era un loco. ¿Y sabe qué me dijo Jesucristo a la 1 de la mañana que me levanté a orar? Lo que le dijo Jesucristo. Voy a sacudir a Colombia porque se están burlando de mi palabra y son... Primero que Jesucristo no envía terremotos. Es que estas son creencias como si Jesucristo estuviera en un trono enojado con Colombia y dice, bueno, ahora le voy a mandar un terremoto. Y hace así el dedo mágico, ¡fuf! Y lanza el terremoto. Entonces, para que entendamos ante lo que estamos. No estamos ante una profecía, estamos ante un fanatismo religioso. Para los entusiastas de todo esto, van a decir, no, es que tú eres aguafiestas, no, es que tú eres muy escéptico, no, es que tú, no, es que yo les estoy diciendo, por eso les dije al principio, estas cosas existen, esto existe. Hay personas que pueden tener ciertas proyecciones hacia el futuro, pero no es profecía. Son conexiones al astral donde sustraen información del registro akáshico. No les estoy diciendo que no existe. Esto existe y muchas veces pueden acertar, pero lo hacen de una forma antinatural, violentando leyes energéticas, leyes mentales y leyes espirituales para poder sustraer esa información. Si usted ve a este señor usted lo ve y no es normal. Y no me refiero a que no sea normal en el sentido en que sea un elegido, un iluminado, sino que es un señor que tiene un fanatismo
tiene sus procesos mentales, evidentemente, y eso hace que fantasee, ¿no? Con todas estas cosas como que Jesús me dijo, Jesús me habló. Pero no es lo más fuerte que dice, vamos a escuchar. Y mientras les voy a demostrar que yo soy Jesucristo. Que yo soy Jesucristo. Porque en Colombia se perdió el amor, se perdieron los valores, ya nadie quiere a nadie, nadie quiere servirle a nadie. Yo soy Jesucristo, dijo. Bueno, ya aquí ya estamos hablando de otro nivel de fanatismo. Ya no es Jesucristo me habló. Bueno, primero dijo yo trabajo para Jesucristo, luego dijo Jesucristo me habló y ahora dijo yo soy Jesucristo. Aquí estamos ante un fanatismo absolutamente religioso de alguien que se cree profeta. Y bueno, ni hablar de esta señora que, bueno, esta evidentemente se conecta al astral, habla con ángeles y estos ángeles son entidades, estos no son seres de luz. Y estas entidades te pueden decir cosas. Entonces, usted dirá, pero es que la ciencia no puede predecir terremotos, entonces las entidades sí. No, no es que las entidades puedan predecir terremotos. Es muy probable que ellos tengan una ciencia más avanzada que la que está públicamente divulgada, que es posible que ellos ya puedan, no sé si predecirlo, pero puedan tener una mayor precisión para detectar este tipo de cosas. Entonces, estas informaciones pueden estar también en el registro akáshico. Y si están en el registro akáshico, pues una entidad de esta te puede suministrar esa información. ¿Y esa información qué es? Bueno, se vienen terremotos en cualquier lado. Un medium se conecta al astral y dice, vienen terremotos. Pero no te va a decir la fecha, no te va a decir la magnitud, no te va a decir... Es decir, te va a dar algo general. Como yo decir aquí, va a venir un terremoto en Japón fuertísimo. Claro, en Japón tiembla cada rato, pero yo no te voy a dar la fecha, la hora exacta, la magnitud. Pero el día que ocurra, alguien va a venir acá al video y decir, oye, este acertó, este tenía razón, este profetizó. Y no he profetizado absolutamente nada. Te dije algo general con respecto a una situación que perfectamente podría ocurrir. Y este señor, pues, es un sacerdote. Los sacerdotes leen Apocalipsis, saben que el planeta se va a mover, saben que eso está en la profecía. Entonces, ellos ven un escenario de terremotos mundiales y dicen, esto es la ira de Dios. Preparémonos porque vienen más terremotos. O sea, es algo muy general. Y eso es lo que él dice ahí. Vienen más terremotos, esto es la ira de Dios. Y una de las cosas que él dice es que en Colombia, él dice, vi temblar a Medellín, vi temblar a Bogotá, no sé qué, en Colombia, pero nada grave. Y hombre, sí fue grave. O sea, él lo puso como que no iba a pasar nada así, pero sí fue grave. No al nivel Venezuela, pero sí fue bastante potente. Entonces, según el profeta Simón, viene un terremoto mundial. Esto es algo que, por ejemplo, en la profecía de los 9 tiempos está. El planeta se va a mover por completo. ¿Vendrá un terremoto mundial el otro mes, en 2 meses, el otro año? Eso nadie lo puede saber con exactitud. Lo que yo siempre les he dicho acá es que el planeta se va a mover con más fuerza, pero eso va a ir paulatino. Se va a seguir moviendo con fuerza el planeta, cada vez con mayor potencia, pero no es porque yo sea profeta o porque algún medium de estos lo dijo. Es porque si usted investiga, usted se va a dar cuenta que el planeta está cambiando, está entrando una nueva era, está teniendo un incremento en su energía, el sol está imprimiendo una energía diferente. Hay procesos a nivel del sistema solar de astros que están influyendo no a nivel esotérico, sino a nivel natural, que están influyendo en el aceleramiento de procesos geológicos de la Tierra. Entonces, eso va a ocurrir. Yo aquí no le voy a dar fechas porque no tengo ni idea, pero sí sé que va a ocurrir porque está ocurriendo y viene en incremento. Desde 1946, la Tierra entró en una fase, bueno, impulsado desde el Sol, porque desde esa fecha comenzó a llegar una energía extra desde el Sol al sistema solar y a partir de ahí se comenzó a acelerar este proceso de cambios en nuestro planeta. Y el efecto de todo esto es movimientos en el clima, en la Tierra. Esto es algo que va a venir. No necesitamos escuchar a un medium o a un falso profeta de estos para ser conscientes de que esto va a pasar. Claro, el que no conoce profecía, el que no sabe lo que está ocurriendo con la Tierra, pues le toca informarse con estos supuestos profetas o con el pastor de turno para darse cuenta que la Tierra se está moviendo y que se va a mover más fuerte.
Y claro, ahí es donde entra el fanatismo de que, ay, él lo dijo, él lo predijo. No predicen nada. Ya estaba dicho desde hace miles de años que iba a ocurrir. En todo el planeta se va a mover. Mateo 24 dijo, habrá terremotos en diferentes lugares. Imagínense, hace 2000 años iba a decir Jesús, no, va a haber un terremoto en Colombia, cuando Colombia ni existía. Entonces, hay que tener un poco de contexto para no caer en este tipo de fanatismo. Claro, ahora de pronto el señor, bueno, ya se ha vuelto famoso y vamos a ver si en torno a él ahora no se va a formar una secta, un grupo religioso, porque este es el profeta. Pero esto ha pasado siempre, queridos amigos. Miren, en lo de Venezuela salió un niño, ¿recuerdan el niño este evangélico que predicaba? Él dijo que iban a haber terremotos en Venezuela antes de que ocurrieran. Y yo de eso hablé también. Y claro, si uno lo analiza al detalle, pues tampoco fue preciso en lo que él dijo. Entonces, la profecía se cumple o no se cumple. La profecía no se cumple a medias. Algo que se cumple a medias es una adivinación, que usted adivine que va a pasar algo y bueno, lo acomoda. Bueno, sí, mira, yo dije esto, pero resulta que era así. Eso es adivinación. La profecía es justicia de cumplimiento. Se cumple tal cual como está anunciada. ¿Por qué? Porque los hombres que dictaron ese plan vieron el futuro con claridad y dijeron, esto es lo que va a ocurrir. Bien, es un tema que me habían pedido que hablara, ya yo lo había comentado, ¿no? En ese video que hice sobre el terremoto en Colombia. En el video de ayer lo comenté un poco, pero bueno, aquí profundizo un poco más. Estaré leyendo de todas maneras sus opiniones en los comentarios. Si les gustó este video, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.